Hola, estás escuchando De piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de piel a cabeza. Hoy vamos a hablar de nutrición sin dogmas, con ciencia y con mucha vida real. Vamos a tratar temas muy interesantes y preguntas que seguro os habéis hecho alguna vez. ¿Por qué casi nunca consigo sostener una dieta? ¿Cómo construir un plan de alimentación que me acompañe durante años? ¿Qué está cambiando con fenómenos como los GLP-1, que seguro habéis escuchado, como Ozempic? Pero bueno, para todo ello y mucho más, nos acompaña Verónica Chacín, que es nutricionista y comunicadora habitual en televisión, donde se dedica a desmontar mitos y a aterrizar la nutrición a la práctica en el día a día. Así que, Verónica, bienvenida de piel a cabeza. No sabes qué honor tenerte aquí. Verónica es compañera mía de Buenos Días Madrid, es la nutricionista del programa. Yo me veo sus secciones y aprendo un montón, o sea que tenía muchas ganas de que viniera aquí y aprovecho para darte la bienvenida. Ya te dejo hablar y te pido que, por favor, como tu presentación ha sido muy breve, pues nos cuentes un poquito tu trayectoria profesional, que seguro que lo vas a hacer mucho mejor que yo. Bueno, lo primero, Ana, muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de participar en vuestro podcast porque además es verdad que los episodios son muy interesantes, me gustan muchísimo. Y bueno, pues resumiendo un poco, como tú bien has dicho, yo soy nutricionista, hice la primera promoción de la carrera, o sea que llevo ya 20 y algo de años ejerciendo. Empecé con consulta privada y es verdad que luego, bueno, pues he estado en el ámbito clínico, trabajando 10 años en un hospital con pacientes hospitalizados y más un tema de pues bueno, nutrición oncológica y también de patologías, pero siempre la vez mantenía la consulta privada, que es lo que me ha dado también mucha experiencia y formación, pues bueno, para ver un poco la adherencia del paciente a la dieta, que claro, ya son 20 años de recorrido en el que ves muchísimo tipo de paciente, pues como cuando una persona consigue mantener el tratamiento a largo plazo y cuando no. También, pues bueno, gente cómo la relaciona la comida. Entonces, bueno, todo esto ha sido un poquito lo que he visto y luego ya desde hace 8 años llevo en televisión, como tú has dicho, divulgando, pues bueno, en Telemadrid es mi sección habitual y luego también en otras cadenas, pues como en La 1, en Mañaneros, en La Sexta, bueno, en diferentes programas. Entonces, bueno, desde que acabé la carrera he estado con esto y la verdad es que me encanta. Oye, Vero, ¿y dónde te puede encontrar la gente más allá de la televisión? Que yo me veo tus intervenciones, por ejemplo, en Instagram. No sé si nos quieres contar tus redes sociales, tu página web, para todo el mundo que nos esté escuchando. Bueno, pues sí, yo actualmente tengo consulta, entonces estoy, bueno, por la zona del Retiro. Me pueden ver en mi página web, es veronicachacin.com, nombre y apellido, Chacin con Z, que siempre lo ponemos con C. Y luego, si no, en el Instagram es igual, Verónica Chacin. Y también, pues bueno, se puede ver todo el tema de tele y también me pueden contactar. Así que ahí lo tenemos fácil y encantada de ayudar pues, a la gente a que pueda conseguir sus objetivos y a mantener una buena relación saludable con la comida y con estilo de vida. Oye, bueno, Verónica, encantada de tenerte. Yo te estaba buscando en Instagram y te he vuelto a buscar ahora y no te he encontrado por Verónica Chacín. Verónica-CHAZIN, Chacín. Ah, con Z. Sí, ya está, Z. Ahí sí, estaba es que lo digo porque todo el mundo... Perdón, lo es. Ahí ha faltado un... Pues nada, ya te tengo localizada. Es que digo, se lo tengo que preguntar y ya te estoy preguntando en directo. Esto está fatal, pero bueno, yo le preguntaré. Pues nada, encantada, ¿eh? Es que Rosa y Verónica se acaban de conocer ahora para la grabación del podcast. Y como estamos online... Eso. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar ahí a acribillar a Verónica preguntas. Y yo vamos a empezar por un primer bloque que hemos titulado un poco cómo es tu método en consulta, ¿no? Porque tú en varias entrevistas has contado que mucha gente fracasa porque realmente concibe la dieta como algo muy a corto plazo, ¿no? Pero tú decías que los resultados a 12 meses, por ejemplo, al año, pesan mucho más las habilidades de comportamiento, es decir, esas rutinas, esa compra semanal, cómo es nuestro entorno, que a lo mejor contar calorías o supervisar macros, que es lo que identificamos con una dieta, ¿no? Entonces, quería preguntarte, sobre todo, ¿cuál es tu señal número 1 en consulta de que alguien cuando entra por la puerta llega más en ese modo sprint de ponme una dieta y cómo logras cambiar el enfoque, ¿no? ¿Cómo abordas este tipo de pacientes? Pues somos todos. La verdad, Ana, por desgracia, la mayor parte tenemos ese enfoque porque es que nos han habituado mucho, ¿no?, a ser una sociedad un poco pesocentrista, ¿no? Que parece que el peso es el objetivo. Entonces, cuando vemos que los kilos bajan, es que estamos haciéndolo bien. Pero podemos igual estar haciéndolo mejor a largo plazo porque los cambios reales, como que esa persona empiece a tener una rutina deportiva en lo que le apetezca, ojo, que no tiene que ser un gimnasio, a lo mejor en pilates o en salir a andar, que empiece a cuidarse, a hacer sus cenas organizadas, a llevar un orden, a comer más despacio, a hacer una lista de la compra, todo eso que va a ser lo que la va a mantener a largo plazo, pues como a lo mejor realmente no va perdiendo tan rápido porque le cuesta más,
no sirve. Entonces, ¿cómo lo detecto? Pues mira, simplemente me llegan, porque más o menos, ¿cuánto crees que tengo que perder? Y digo, bueno, a ver, también esa es otra, ¿no? Que al final antes siempre veíamos los kilos como un sistema de referencia y ahora estamos viendo que el índice de masa corporal está totalmente descerrado, porque de hecho hay culturistas que tienen un índice de masa corporal altísimo, como de obesidad, muchos kilos, pero son de músculo. Entonces, realmente hay que ver cómo perdemos de grasa, porque en estas dietas en las que hay tantas pérdidas de peso rápido, se pierde muchísimo músculo. Entonces, al final eso no es grasa. Entonces, yo lo primero que digo es, bueno, a ver, aquí por kilos no, vamos a tener que ver los porcentajes de grasa y a partir de ahí vemos la evolución, pero también va a depender de la persona, de la edad que tenga, es decir, no hay algo estándar, ¿no? Entonces, ya con esa idea y con más o menos cuánto se pierde cada mes. Pero 2 kilos por semana, un kilo al mes o un kilo, eso es muy poco, yo por lo menos 4 kilos, ¿no? Al principio más rápido. O es que tengo una boda en este momento. Entonces ahí es cuando ya cambio el enfoque, claro, porque ahí se ve que la valoración es esa. Entonces vamos a hacer una dieta, las de siempre, ¿no? Pues el plan que funciona X tiempo, como es tan agresivo y tan rápido, me acabo cansando porque para que un plan te haga perder 2 kilos por semana o 3 kilos por semana, tiene que ser algo muy restrictivo. Entonces, en cuanto empezamos luego a nuestra vida habitual o, digamos, a movernos, a salir y a tener ocio y a lo mejor algún día nos apetece comer algo, recuperar rebote. Entonces, no lo mantienen a largo plazo. Entonces, yo lo que les digo es que, bueno, que lo importante es que veamos la pérdida en grasa y que aquí los cambios son de cara a mantener en el tiempo. O sea, que a mí no me sirve nada la dieta perfecta que me dura 2 semanas o me dura 2 meses. A mí lo que me sirve es el plan de alimentación que yo, de cara a un futuro, pensaría en él y sería capaz de seguir manteniéndolo. Evidentemente, a lo mejor luego con pues, más alternativas, porque ya estoy en mi peso, pero que me resulta cómodo. O sea, que no sería un problema de pensar, madre mía, esto es el sacrificio que cuando pase y lo consiga ya me olvido de esto y vuelvo a comer. No, porque es que no, esto no es, tiene que ser algo que se vaya haciendo adaptado progresivamente. O sea, yo nunca pongo en plan una dieta o un plan de alimentación, no me gusta llamarlo dieta porque dieta ya es una restricción, un plan de alimentación en el que sea muy estricto y luego lo voy cambiando, no, porque al final la persona se va a pensar que esto es como un examen y cuando he aprobado y he estudiado para las oposiciones ahora ya, bueno, no, esto ya es tu plan de estilo de vida. Entonces tiene que ser algo progresivo, por eso la pérdida no es tan rápida, pero sí que es constante. O sea, yo tengo a gente que a lo mejor me está perdiendo 1 kilo todas las semanas o cada 2 semanas, ya cuando lleva tiempo, después de 12 meses. Que en este tipo de dietas tan agresivas al final pierdes muy rápido al principio, pero luego te estancas. Porque claro, al final has perdido muchísimo músculo. Entonces, bueno, cuesta cambiar el enfoque, pero cuando se lo explicas así, van viendo también que ellos se van sintiendo mejor, sobre todo también ven que la comida, que el estilo de que les propongo es como algo llevable, que no pasan hambre, que tienen un día libre, que a lo mejor se toman, yo qué sé, queso en la dieta, que toman cosas que, digamos, apetecibles, pues ya están más a gusto, aunque es verdad que les pesa un poco todavía el comparar, bueno, ya, pero no pierdo tanto. Es decir, lo de los kilos nos ha hecho mucho daño. Lo de pensar en kilos como, digamos, como victoria, como ha funcionado, he perdido X kilos, ese no debería ser el resultado real, ese no debería ser la victoria. La victoria debería ser que bien, he cambiado hábitos que me estaban siendo malos para mi salud, que me llevaban a este exceso de peso, porque un exceso de peso nunca es saludable, igual que un déficit de peso si no es sano. Entonces, he cambiado todo eso y va a ser sano para mí y lo bueno es que lo puedo sostener y mantener a lo largo del tiempo. Y me he creado como quien se acostumbra de repente a hacer deporte y no lo hacía y se siente fenomenal y ya lo mantiene. O sea, no lo hace por obligación y luego lo deja. Pues esto es la idea. Qué bueno, Vero, totalmente de acuerdo. De hecho, hace poco leí el libro Forever Strong, que es de una médico americana, que se me ha olvidado ahora el nombre, ahora lo busco y lo refresco, pero ella decía que precisamente justo lo que acabas de decir, decía, el gran problema que hemos tenido estos años es hacer una medicina o una nutrición basada en la pérdida de grasa. No deja de ser un parámetro en negativo, es decir, es algo que es como, oye, quítate grasa, pierde grasa, un parámetro en negativo que además nos quita salud, porque al final esas dietas, como tú bien decías, también haces que perdemos músculo y al final es peor. Entonces decía que efectivamente el abordaje, no solo en nutrición, también en medicina, ahora se habla mucho de la medicina centrada en el músculo, es ganar músculo, es un parámetro en positivo que indirectamente te va a hacer perder grasa, pero con un abordaje mucho más, pues más saludable, ¿no? Entonces, me parece fenomenal. Claro, efectivamente, porque si además ya suben proteínas, y es verdad que mi dieta es un poquito más alta en proteínas, porque creo que al final, sobre todo a partir de X edad, pues empezamos a tener sarcopenia, pérdida de masa muscular por masa grasa, pues es bueno que mantenga la proteína. Entonces la persona se acostumbra, pues eso, a mantener más proteína en la comida, a mantener más el músculo, más saciedad. Le estamos haciendo que haga deporte, que es un hábito saludable, y lo que tú dices, va a ganar músculo y es tejido activo. A lo mejor no está perdiendo tanta grasa, pero está ganando otro tipo de hábitos que son buenos.
Qué bueno. Oye, y entonces, plan sostenible, yo creo que suena fenomenal, pero claro, ¿cómo se aterriza esto en la consulta? Porque tiene que ser muy difícil. Supongo que de cara a cuando entra un paciente, pues tan perdido como lo que has dicho, que somos un poco todos, ¿no? Que vamos con esa, pues esa mochila, ¿no? De creencias limitantes en cuanto al peso, con ese objetivo erróneo de lo que tengo que es que perder kilos más que la recomposición corporal. ¿Cómo empieza? Es decir, ¿qué tres reglas, no reglas, pero qué tres cosas, digamos, más importantes, cómo estructuras la visita para decir, bueno, vamos a empezar por estos tres pilares y luego seguiremos con esto, o sea, para hacer ese plan sostenible a lo largo del año? Pues mira, lo primero de todo, le hago una entrevista, ¿no? Entonces ahí ya lo que veo es un poco cómo está comiendo el paciente. Es decir, yo creo que el enfoque en nutrición tiene que ser totalmente personalizado, independientemente de que lo primero que se pregunta es el objetivo, ¿no? Pues a lo mejor él viene para perder peso, para perder grasa, para definir, para la boda, para lo que quiera. El objetivo. Entonces, el objetivo no es el mismo para todas las personas, porque aunque hay estándares, digamos, métricos, ¿no? Yo mido X altura y soy mujer y tengo esta edad, necesito X calorías. Falso. Porque cada persona viene ya con un estilo de alimentación anterior, ha hecho a lo mejor dietas o no dietas, si quieras que no, cuando son tan agresivas, por desgracia, y lo siento porque ya mucha gente ya no hay vuelta atrás, bajan mucho la tasa metabólica, entonces estamos partiendo de una persona que con una edad y con una altura, con unas características, ya tiene un metabolismo más bajo y no podemos ir con el mismo parámetro. Luego también hay que ver cómo come esa persona, porque me viene muchísima gente que tiene mucho comer por ansiedad. Yo siempre lo digo, cuando una persona viene después de haber hecho un montón de dietas y de nutricionistas, el problema no es la dieta, el problema es cómo es tu relación con la comida, porque desde luego no es una falta de información, o sea, la persona evidentemente ya sabe, no es que sea un desconocimiento, que es verdad que no nos enseñan nutrición en el colegio, habrá gente que no sabe que son los hidratos, que son las proteínas o que engorda más o menos, que yo creo que ya con toda la información que hay, idea tenemos que igual, pues no sé, un bollería industrial es peor que comerse un brócoli, ¿no? Pero bueno, que una vez que una persona ha hecho tantos planes y no le funciona y vuelve a otro, es que quizás el problema no es saber qué comer y cómo comerlo, sino qué está pasando y por qué estoy fallando yo ahí. Es decir, en qué momentos, como sin darme cuenta por ansiedad y lo tengo normalizado. Y entonces ahí se me van muchos picos. Entonces, bueno, pues también trabajo mucho cómo es su relación con la comida, si hay momentos de ansiedad, si hay picoteos. Entonces trabajo mucho siempre el comer emocional desde un punto de vista, bueno, yo tengo algún curso de inteligencia emocional también y de psiconutrición, porque creo que es fundamental, porque creo que hay muchísima gente que a lo mejor es nutrición deportiva, necesita cuadrar macros, pero la mayoría de la gente asociamos mucho emociones muchas veces con comida, ¿no? Entonces, dejar esa pata descolgada creo que es un fallo, porque si solamente ponemos el plan, lo otro se nos puede escapar. Es decir, para que funcione a largo plazo hay que ver esos momentos en los que comemos sin darnos cuenta, pues porque estoy aburrida en casa y a la nevera. Cuando empezó lo del COVID con el teletrabajo, muchísima gente engordó, pero como no tenía mejor que hacer en casa, pues que hacía, comía, ¿no? Entonces, todo eso hay que trabajarlo con el paciente porque el día de mañana se va a ver en esas situaciones y entonces en lugar a lo mejor de ir a la nevera o al armario, si no quiere igual pasarse de cantidad o mantener siempre su estilo de vida, tendrá que ver que ahí no necesita comida. A lo mejor lo que necesita pues es llamar a alguien si está aburrido, ¿no? O necesita otro tipo de recurso, o a lo mejor si de repente me da una mala noticia en el trabajo, no necesito ir a comer, a lo mejor necesito pues descargar mi ira de otra manera. Entonces le enseño un poco pues a que sitúe esas emociones, en qué momento pasa y recursos alternativos para que las sepamos gestionar. Que no son, que mucha gente me viene y me dice, bueno, pero es que dime en ese momento de ansiedad que como en lugar del bollo me tomo unas banderillas o me tomo encurtidos. No, la gente ya me digo, es que no te tienes ni que encurtidos, ni aunque sea brócoli, es que no es que lo que no es que hay que comer, porque en este momento a lo mejor tienes fuerza de voluntad y coges la banderilla, pero llegará el día en el que se te olvide y tú ya has asociado que esa emoción te la tapa comida. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, el tema de inteligencia, el comer emocional lo trabajo con casi todo el mundo, salvo gente que es bastante probable que no tiene algún momento de ansiedad o inconscientemente o de aburrimiento, ¿no? O simplemente social, ¿eh? Que una cosa es que flexibilicemos comer socialmente, que me parece fenomenal y creo que es la idea, que no hay que estar aquí, estoy cuidándome, oye, no puedo salir, no. Pero hay mucha gente que ya visualiza o lo hago perfecto o desparramo. Es decir, o estoy en casa y lo hago cuadriculado, o si salgo, ya estoy igual que me apetezca o no me apetezca. O sea, es que ya es porque como salgo, ya que me lo... Entonces, bueno, si sales y te apetece, sáltatelo. O sea, si te apetece comer diferente o te apetece, perfecto, pero si no, porque salgas, o si te apetece a lo mejor sales sin tomarte una cerveza, vale, pero a lo mejor no te apetecía comerte 5 platos y un postre. Pero bueno, ya que estoy, ya que puedo, entonces un poco hay que trabajar mucho esos conceptos que tenemos a veces como muy estigmatizados, no sé, muy creadas
como todo o nada, o ahora que puedo, o en este momento me lo merezco, o de repente, bueno, pues total, ya que me lo he saltado hoy, pues venga, ya empiezo mañana. Entonces, bueno, asociaciones que solo al final a largo plazo hacen que el paciente se vaya para atrás. Y luego lo que te decía, mucho individualizar y ver pues desde cómo está comiendo él ahora. Porque como decía, no siempre es una altura, una edad y sea hombre o mujer, ¿no? Que tenemos un gasto metabólico diferente. Es desde dónde viene el paciente, qué historia anterior tiene, si ha hecho dietas previas, qué no le ha funcionado, con qué ha perdido más, si genéticamente el paciente era una persona delgadita o siempre ha tenido sobrepeso, porque eso va a influir. Si ha sido más que en un ambiente obesogénico por problemas emocionales, le ha dado por comer, o si es que de verdad su estructura, su metabolismo es un poco más lento y él siempre ha tenido sobrepeso desde pequeño. Entonces, todo eso es lo que voy mirando al principio. Bueno, efectivamente también el deporte que hace y la planificación, porque al final si no tenemos una buena compra hecha en casa y si no hay unos buenos horarios, no digo horarios de ser como Hitler, ¿no? Aquí con horas justas, pero sí que una planificación lo dejamos al tuntún. Entonces las elecciones un poco a lo loco, cuando no tenemos una buena base, van a ser malas. Qué bueno, Verónica. Me ha encantado el ejemplo de perdidos al río, ¿no? Ese movernos en el blanco o negro, movernos en los extremos, en plan, ya que hoy no he cumplido, pues ya me doy casi que un atracón, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo a veces utilizo una metáfora que es esta de en cualquier objetivo que te propones, es la de ir subiendo escalones y que un día no cumplas con tu proyecto, tu objetivo, pues no quiere decir que has vuelto al escalón número 0. Si ya llevabas subido 57 escalones, pues ese día te has quedado en el 57 o como mucho has retrocedido al 56. Pero tú sigues avanzando, ¿no? Porque si no, esta vivencia de, bueno, ya de perdidos al río nos la claro. llevamos más al extremo, es decir, contemplar en esos objetivos, esos pequeños fracasos o días que no vamos a poder mantener el mismo ritmo y ya está, y los contemplamos dentro de ese plan, ¿no? Me parece... Sí, sí, porque tenemos un poco, bueno, pues nuestro ambiente un poco derrotista, ¿no? Parece que un día ya no, pues todo para abajo, bonito lo que has avanzado hasta ahora. Es que, claro, parece que nos caemos una vez y ya está todo tirado por la borda, donde hay que valorar todo lo que llevamos hecho. Y yo sí que es verdad que lo he empezado a hacer hace poco y me está funcionando un poco para reforzar lo que vamos, no tanto el peso, es que les hago muchas veces que les gusta, ¿no? Porque antes muchas veces la gente apuntaba lo que comía o se hacía deporte, pero como un cuestionario de autocheck. Entonces, no hay que rellenar solamente en plan, pues hoy he hecho mis comidas, sino he bebido suficiente agua, he hecho deporte, me he hablado bien, me he dedicado tiempo para mí, ¿no? Porque al final también nutrición emocional es importante, porque la nutrición emocional, cuando no nos dedicamos tiempo a nosotros, es cuando muchas veces tapamos ese vacío comiendo, ¿no? También muchas veces otro ejercicio que hago que me funciona bastante es 2 listas en las que el paciente pone tengo que durante su día y otra es elijo. Entonces aquí es, por ejemplo, yo le digo un día normal, tú te levantas, ¿no? Y a las 7 de la mañana tengo que, imagínate, pues que ir a trabajar. Oye, es un tengo que, es una obligación que también, pues tenemos que tener obligaciones. Tengo que llevar a los niños al cole. Ya, pero es que luego durante el día, ¿cuántos tengo que hay que realmente son necesarios? Ojo, como trabajar, a lo mejor los niños, pero ¿cuántos tengo que me he impuesto, no? Porque muchas veces es, tengo que ir al gimnasio y a lo mejor no me apetece. Pues no será mejor que elijas una actividad, aunque sea ir a andar, pero que te apetezca. Entonces, cuando vemos que hace su lista todo el día y todos son tengo que es, y a lo mejor no hay ningún elijo, claro, esa es la típica persona que normalmente luego, cuando acaba el trabajo o llega a casa, su momento es la cena. ¿No? Como no va a ser su momento, si es que es el único capricho que se va a dar con comida, porque no ha elegido nada para ella durante todo el día, todos son obligaciones, incluso hasta en autocuidado, ojo, porque yo lo estoy viendo, que hemos pasado un poco de cuidarnos desde un punto de vista sano, la piel, vosotras que sois, ¿no? El deporte, a todo, a veces hasta ya un autocuidado exigente, que hasta ya son, tengo que obligaciones, tengo que levantarme a meditar, tengo que levantarme a hacer esto, tengo que no sé qué. Jolín, es que a veces que ya se nos pasa, entonces el que la persona tome conciencia, baje y lo escriba y lo vea, muchas veces le hace ver que a lo mejor tiene que mantenerse dentro del tiempo que tenemos cada uno, momentos de más selección y no tanto obligación. Qué buen apunte, sí, sí, totalmente. Ajustar expectativas, ¿no? También que le llamamos, es Sí, decir, porque a veces lo que también nos pierde son unas expectativas poco realistas en todo este proceso, añadido a lo que todo esto que has comentado, ¿no? Que me parece clave. Has introducido ya muy bien el tema del hambre emocional. No sé si, Verónica, así un poco entrando un poco más en detalle en tu consulta, ¿cómo diferencias ese hambre más, digamos, que viene del estómago, más biológica, a ese hambre que tiene este componente emocional? ¿Cómo trabajáis vosotros? También si estás en un equipo,
¿Cómo lo hacéis? Bueno, sí, no, el tema de hambre emocional lo trabajo, ya te digo, tengo la formación para ello y sobre todo para que el paciente lo detecte y le quede claro, yo siempre le digo que eso es algo muy visual, pero luego te le dices, bueno, es por la tarde y pensará, como lo tenemos tan normalizado, ¿sabes qué pasa? Que cuando a lo mejor si en ese momento, en lugar de comer, yo a lo mejor me tomara, yo qué sé, una copa de whisky, pues ya pensaría, ostras, igual está pasando algo porque no está igual de bien visto. Pero a lo mejor le tomas una bolsa de patatas, pues bueno, no es como no pasa nada, ¿no? Me refiero. Entonces, a veces cuesta un poco que la persona vea que realmente es hambre emocional. Entonces, yo lo que le digo es, bueno, por ejemplo, si en ese momento no te tomaras las patatas, ¿te comerías una manzana? No, es que son patatas o otro snack similar. Claro, pues cuando es un hambre selectivo, es decir, que me apetece, es un deseo. Entonces, ese deseo es un deseo, es una elección, no es un hambre real, no es fisiológica. Cuando tú tienes hambre, porque tienes hambre de verdad, te aseguro que en el primer momento tu cerebro, normalmente cuando tenemos hambre mucha, nos pide azúcar, porque nuestro cerebro, nuestro cuerpo es sabio, entonces él intenta recuperar energía rápido, piensa, tengo mucha hambre, llevo sin comer y el azúcar me la da, pero si en ese momento tú le das un trozo de pavo, le das una manzana, te aseguro que se la come, vamos, estupendamente y se le quita las ganas de azúcar porque tenía hambre. Pero cuando de verdad es emocional, la manzana no te la comes o sigues, te das un poco y sigues pensando en tus patatas o en tu bollo. Entonces, bueno, es la mejor manera, vamos, de verlo y sobre todo, aparte, es muy repentina. O sea, el hambre física empieza de manera gradual y la puedes ir cortando con ahora no puedo. Y lo otro es como que me apetece. Por eso es muy impulsivo. Por eso cuando hay temas de atracones o temas de comidas compulsivas es algo muy rápido, que no se puede, hay que hacer un trabajo muy previo y muy tranquilo porque en el momento del impulso cuesta mucho pararlo. Entonces, bueno, esos 2 tips yo creo que son básicos para saber si de verdad es hambre de real o no. Y me pareció muy interesante, Verónica, esto de hacer estas preguntas reflexivas, ¿no? Si no te comieras estas patatas, te comerías una manzana, porque al final, a través de estas preguntas, que muchas veces en el día a día no nos hacemos, pues uno cae en la cuenta, ¿no? De pequeñas trampas mentales y al traerlo a presente y darse cuenta, es más fácil también cambiar e incorporar un nuevo hábito, ¿no? Yo eso lo aprendí de Vero, cuando la escuchaba en la tele y ahora cada vez que me pasa lo pienso y me ayuda un montón. Digo, necesito, pues eso, me entra sobre todo con el dulce, me entra el antojo de un croissant y solo puede ser un croissant, no puede ser nada más, no puede Claro. ser una manzana, no puede ser fruta. Y entonces digo, esto lo sé yo por Vero, que esto es hambre emocional y me ayuda un montón. Claro, porque un poco te rediriges, ¿sabes? Entonces ya es lo que yo digo, si al final, si de verdad te comes el croissant, Ana, y lo eliges, pues no pasa nada. Pero el tema es que no te elija el impulso a ti. O sea, si a lo mejor tú reflexionas y dices ahí, pues realmente, pues no es hambre de verdad. Pues es verdad que no me apetece una manzana y me apetece más un croissant en concreto. Porque hay veces que es que dices de nata y dicen de crema, no de nata, es que me apetece y tiene que ser ese. Y tú dices, jolín, es que no tienes, o sea, he escuchado y no es así. Pues a lo mejor dices, me apetece comérmelo. Pues vale, pues te apetece, elígelo, pero que no sea que te lo comes y luego encima es cuando normalmente lo haces así impulsivamente y no te das cuenta, es cuando luego dices, jolín, ¿y para qué me he comido yo esto? ¿Y para qué tal? Entonces, claro, al final es que tenemos doble sentimiento, el hacer algo que nos lleva al impulso en lugar de manejarnos nosotros al impulso inconsciente, que es lo peor, que no somos conscientes y encima luego sentimos culpa. Entonces ya te digo, una vez que somos conscientes, podemos elegir cómo se nos apetece comer en ese momento, que no hay nada ni bueno ni malo. Simplemente es que sea bueno para nosotros y que nosotros que nos apetezca hacerlo. Lo que no es malo es lo que hacemos sin ser conscientes de que lo hacemos. Ujú. Muy bien, Verónica, yo aquí un poco como desde mi lado, ¿no? De psiquiatra, pues la parte que nosotros trabajamos en salud mental, más relacionados con la alimentación, pues a lo mejor tiene que ver más con los trastornos de conducta alimentaria, con la anorexia, con la bulimia. Y bueno, trabajan en los hospitales de día, se hacen intervenciones como el mindful eating, ¿no? Como comer estando presente, disfrutando los alimentos y bueno, y todo esto dentro de unos protocolos, supervisados por una serie de profesionales, etcétera. Pero claro, hoy el podcast no va, ¿no? De esta parte quizás, sino que estamos dirigiéndonos más a población general, Mm. gente que tiene estas dificultades, ¿no? Estos impulsos del día a día, esta dificultad para planificarse o una dificultad en las expectativas. Entonces, yéndonos un poco a tu consulta, yo me pregunto, ¿no? En tu experiencia, que trabajes con protocolos, con apps, entiendo que con un plan de nutrición por un profesional, ¿cuál sería, ¿no? La estrategia que a ti más te ha funcionado, la herramienta que más recomiendas? Entiendo que esto va a depender mucho de la persona y de muchas otras variables, pero por si nos puedes dar una visión general, ¿no? De diario nutricional versus apps versus protocolo estructurado de nutrición con vosotros.
Sí, bueno, a ver, con apps no suelo trabajar. Es verdad que ya te digo, lo que hago es que hago el plan personalizado en cuanto a lista de la compra, que eso ayuda mucho al paciente. Es fundamental poner una lista de la compra, porque lo que hay en la mesa, o sea, lo que hay en la casa es lo que se come. Es decir, si no nos hemos ido al supermercado ya elegimos mal, pues en casa elegimos mal. Entonces, lo que no tenemos aquí no lo comemos. Entonces, bueno, una lista de la compra organizada, un plan organizado, pero variable, que tenga sistema de intercambios, que sepa elegir, o sea, que no sea nada rígido. Es verdad que lo de pesos a veces lo pongo orientativo porque hay mucha gente que sí que no es que me guste, porque me parece que las rigideces, tanto en pesos como en cosas estrictas, no ayudan, porque la persona luego tiene que aprender a manejarse libre y esto es una educación al final para que cree un estilo de vida sano, no es como algo que hay que seguir al pie de la letra y si me lo salto ya la he liado, es decir, si no tomo 25 gramos y tomo 36, pues es que ya no vale, no. Pero sí que a veces los pesos me sirven porque es verdad que no tenemos muchas veces conciencia, ¿no?, de saber cuánto es mucho o es poco. Entonces, o bien hay gente que no se maneja tampoco con pesos, es decir, lo adapto mucho, ¿no? O sea, para mí lo básico es saber la cantidad que hay que tomar, que la podemos hacer midiendo con el plato o el tamaño de un plato, con referencias de manos o de cuencos, es decir, de medidas caseras, o si no con gramos, pero como una referencia hasta que la persona sabe lo que es a lo mejor 60 gramos de arroz. Una vez que tú ya lo sabes y ya sabes la cantidad que es, vamos, no, yo creo que casi ningún paciente mío sigue pesándolo luego siempre, porque ya lo he aprendido, ¿no? Pero no porque tenga que ser cosificado así, no me gusta. Y luego también, pues bueno, que sepa un poco lo que le interesa tomar en cada comida, es decir, a lo mejor, pues por la noche, el tipo de alimentos que mejor te vienen, yo se lo explico, pues son alimentos de fácil digestión, no una carga a lo mejor de mucho hidrato de carbono, no porque el hidrato sea malo, sino porque al cuerpo yo creo que hay que darle en su momento lo que necesita. Como si al coche le meto gasolina para dejarlo en el garaje. Pues el hidrato es lo mismo, el hidrato es gasolina, es energía. Entonces, darte energía para irte a dormir, pues no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, cuando hacemos entenderlo así, que no es que sean malos, ni mejor, ni que engorden, sino que a lo mejor por la mañana esos hidratos me vienen fenomenal, pero que por la noche no es lo que más me interesa en mi cuerpo, es más fácil que lo reciba en grasa, pues bueno, a partir de ahí lo explico y le pongo varias opciones, también sabiendo, ojo, cómo el paciente se maneja en su casa, si le gusta cocinar, si no, si a lo mejor está comiendo fuera, si tiene también pues hijos, si tiene más diferencias, entonces lo voy adaptando un poco y a partir de ahí pues hago un esquema para que él lo tenga organizado. Luego hacemos un cuestionario de seguimiento, como te he dicho, valorando otros hábitos que para mí son importantes. Nos establecemos compromisos, es decir, vamos viendo en qué se puede mejorar. Por ejemplo, imagínate, no vas a hacer nada de deporte, ni andar, ni nada. Bueno, pues igual esta semana o de aquí a 2 semanas podemos sacar un día. Yo no te digo que todos, pero a lo mejor un día en el que en qué momento de la semana o qué día tienes más tranquilo para sacar 15 minutos o 20. Es decir, cosas que sean posibles, no perfectas. Porque al final, si yo le digo tienes que ir a andar 4 días, 1 hora por lo menos, pues igual la persona no hace nada y bastante es que vaya un día, con suerte, y a lo mejor 20. Y a lo mejor hasta saca 2, pero ¿de qué me sirve marcarle 4 y que luego se sienta con frustración porque no ha llegado a la expectativa? Entonces, vamos dando pasos poco a poco y mejoras. Pues imagínate, a lo mejor hacía mal las 4 comidas, pues bueno, hemos conseguido que haya mejorado el desayuno, la cena todavía no, pero el desayuno y la comida pues ya está cogiendo pues buenos hábitos. Entonces voy un poco trabajando así, más con objetivos de cambios, más que ni de kilos ni de comidas concretas. Muy bien, muy Qué, interesante. qué bueno, Vero, porque esto que has comentado de pesar la comida, que más que pesar, o sea, yo cuando te escuché en televisión aprendí muchas cosas tuyas en todas las intervenciones que hacías y es verdad, me acuerdo que tú nos contabas, por ejemplo, que ahora lo hablaremos de pues, los frutos secos, ¿no? De por qué las cremas de frutos secos eran, no quiero decir peligrosas, pero a lo mejor eran más contraproducentes que tomarte los frutos secos tal cual porque calculabas peor las cantidades, etcétera. Entonces, he preparado como 3 o 4 cosas que a mí me hicieron aprender mucho contigo de esas intervenciones. A partir de ahí empecé a calcular mejor mis porciones porque yo pensaba que los frutos secos, como son saludables, pues ala, puñaos, ¿no? Y aprendí muchas cosas que yo creo que a mí me han sido muy útiles y me gustaría compartir con los que nos están escuchando. Entonces, la primera son como 4 o 5 mitos que yo he aprendido de ti y que quiero que desmontemos juntos. Entonces, el primero es el clásico, las legumbres engordan, ¿no? Me acuerdo de una intervención que hiciste en Telemadrid, además desde el supermercado, hablando de esto, que me encantó. Bueno, las legumbres no engordan, efectivamente, es lo que decía. Yo siempre me gusta decir que no hay ningún alimento que engorde y no engorde. El problema es que, bueno, cuando ponemos etiquetas, bueno, tú Rosa lo sabrás mejor, ¿no? Cuando etiquetamos cosas o a la gente al final cuesta mucho quitar a las personas la etiqueta de la cabeza. Entonces ya las legumbres, los hidratos de carbono se han relacionado con que engordan y quitar ese mito cuesta bastante. Entonces, bueno, la legumbre, pues efectivamente tiene bastante hidrato de carbono, pero bueno, también tiene muchísima proteína
no engorda para nada. De hecho, yo lo incluyo en los planes, aunque empiecen de cero, o sea, para perder muchísimos kilos desde el momento uno, ¿eh? Porque cuadradas según la cantidad, o sea, sacian muchísimo, tienen muchísima fibra y no tienen nada de grasa. Aparte, nos hacen una comida completa, unos garbanzos y los mezclamos bien con verduras. Aquí yo lo que siempre digo es la cantidad, efectivamente, y también con qué lo tomamos. Porque no es lo mismo tomarnos unos garbanzos con verduras o una ensalada de alubias con atún o unas faves con almejas a tomarnos a lo mejor un cocido, ¿no? Que lo podemos tomar de vez en cuando, pero bueno, que igual no es lo más adecuado, que a lo mejor ahí es cuando sí que nos ayuda más a coger peso, pero porque metemos mucho tocino y metemos muchas calorías en el plato. Pero si el problema es lo que yo digo siempre, que no hay alimentos que de por sí van a engordar, va a ser un balance calórico total. Entonces, si yo lo combino bien y es la cantidad adecuada, lo voy a poder tomar. Así que para mí las legumbres, yo siempre 2 veces por semana me parecen perfectas. Justo yo me acuerdo que cambié el chip a partir de ahí, porque yo siempre hacía las legumbres, pues el clásico cocido, lentejas con todo el, ¿cómo le llaman? O sea, bueno, pues Sí, eso, el tocino, el chorizo y la morcilla. Y me acuerdo que tú dijiste, las legumbres no engordan, lo que engorda a lo mejor es todo lo que le ponemos, ¿no? claro. O sea, vale, pues seguimos con las cremas de frutos secos, porque también me gustó mucho tu abordaje de los frutos secos, de las Mm. cremas de frutos secos, etcétera. Bueno, yo soy pro frutos secos, es verdad, porque además, y creo que la ciencia lo demuestra, hay muchísimos estudios en los que se ven que los frutos secos, las calorías son realmente un poco irreales, como quien dice, porque te marcan 600 calorías por unas nueces, cuando hay mucha gente que toma hasta 40 gramos de frutos secos y está bastante delgada, o sea, y pierde peso. Y se ha visto en varios estudios, y esto es porque el metabolismo, es verdad, de los frutos secos y de las grasas, al final quema tantas calorías y no se absorbe lo mismo por la cantidad de fibra que tiene y por todo. Entonces, independientemente ya de eso, que me parecen muy sanos, muy saciantes y me parecen para incluir en las dietas como la fuente de grasas, las cremas, igual que los líquidos, no me gustan tanto porque creo que el paciente, salvo que tengas muy buen control, comes mucho más de la cuenta sin darte cuenta. Porque cuando tú coges una nuez y la masticas, estás masticando y estás yendo más despacio, hay más alimentación consciente, estás más parado y aparte sacias más, metes más fibra. En una crema de cacahuete, yo he visto a gente que con cucharadas se come medio bote. Y tú no, te aseguro que no te comes 200 gramos de cacahuetes, te puede llevar a lo mejor media crema, porque yo las he preparado y te aseguro que se duran muchos, así en un momento. Entonces, creo que a lo mejor para el control de comida, es decir, para llevar un buen control y para manejarse a lo mejor, si te cuesta manejar un poco cantidades o saber parar, no es lo más adecuado a lo mejor una crema o cosas que sean muy líquidas porque no te hacen tener tanta saciedad tan rápida ni parar tan rápido. Pero bueno, no Oye, digo pues que sean malas, y la gente que lo maneja bien y sí que toma su cucharadita de crema de cacahuete, igual que se los tomará en cantidad, pero creo que la cantidad de fibra y la saciedad es mejor de la otra manera. sí, a mí eso me gustó mucho, porque me di cuenta que efectivamente yo calculaba muy mal las cantidades con la crema cacahuete. Otra cosa que me gustó mucho que nos contaste es el tema de las calorías líquidas, ¿no? Hay gente que, bueno, pues que a lo mejor está incluso contando calorías porque está empezando un plan nutricional y, como bien decías, yo creo que es adecuado entender las porciones al inicio, pero a lo mejor salen a comer y resulta que se toman, yo qué sé, 4 o 5 cervezas o 4 o 5 vinos, y solo esas 4 o 5 cervezas, ya cada cerveza son 130 calorías por lo menos. Entonces, solo en calorías líquidas se han metido 500 calorías, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas tú el tema de de beber calorías? Porque Bueno, es pues a ver, siempre lo pregunto, también lo que pregunto, y esto lo hablamos en un programa y parece una tontería porque vamos con el alcohol, que es verdad que es importante, pero es verdad que la gente eso te lo suele contar más porque es consciente, aunque luego lo haga y en el momento no se dé cuenta, porque además lo líquido, como nos pasa tan rápido, no somos tan conscientes como cuando comemos, ¿no? Pero es verdad que con los cafés pasa mucho, ¿eh? Y yo eso sí que es verdad que lo tenemos un poco por debajo. Fíjate, vi un estudio de gente a lo mejor que tomándose lo típico de la oficina, me tomo, bueno, un café con leche. Igual son 4 cafés con leche al día, ¿eh? Te parece una tontería, pero a lo mejor son fuera y 4 cafés con leche son con leche entera, a veces con azúcar, algunos, si ya vamos a un capuchino o otra cosa, y eso parece que no importamos tanto, y a lo mejor son 250 o 300 calorías más al día. Que ojo, que me refiero, que a mí es verdad que lo de contar calorías, yo no marco calorías, desde luego no trabajo así de esa manera, no me gusta que las cuenten, o sea, no lo veo necesario, creo que no sé, restringe mucho a la persona y la hace estar demasiado pendiente, demasiado obsesionada. Creo que saber que las cantidades que te vienen bien y lo que te va bien y lo que te va mal en este momento y más o menos cuáles son las cantidades para ti y por qué lo puedes intercambiar es suficiente. Que no, 200 calorías de esto por esto. No con calorías. A mí no me gusta, por lo menos, no es mi manera de trabajar, ¿eh? Pero sí es verdad que lo de los líquidos lo tengo en cuenta y sobre todo también porque muchas veces se nos van esas pequeñas cositas. O me he tomado, bueno, pero me tomé una tónica o un bitter, porque es verdad que si tomamos un refresco de cola o de naranja,
ya sabemos que lo hemos hecho a lo mejor, pues bueno, que igual lo hemos hecho con azúcar pero cuando es un bitter o una tónica o un tal, muchas veces la gente, cuando haces luego repasas, te lo dice como si no hubiera pasado nada y es lo mismo que tomas un refresco azucarado. Entonces sí que es verdad que con eso intento un poco preguntarles y sacarles más, porque también esto, cuando haces un registro, la gente normalmente solemos decir de menos. O sea, hay que preguntar mucho. Imagínate, ¿qué desayunas? Bueno, pues un café con leche, pero con leche entera, desnatada, pero cortado, café grande, con azúcar, pero y nada más. Bueno, sí, a lo mejor me toman un par de galletitas, pero solo dos, bueno, igual un kiwi. O sea, es decir, que hay veces que hay que ir preguntando más, ¿no? Entonces, pues lo de las bebidas pasa un poco así, ¿no? Pero ningún refresco, pero ni el café, sí, o sea, hay que acotar bastante, porque muchas veces la información no estamos acostumbrados como a dar importancia, ¿no? A lo mejor a eso. Qué bueno. Vale, pues ya termino este pequeño bloque de cosas de tus secciones que me gustaron con una pregunta más y seguimos con el siguiente bloque, que además es súper interesante y de actualidad, que son todos estos fármacos para perder peso. Pero claro, no podía terminar sin preguntarte por el pan, porque yo te he escuchado hablar del pan muchas veces en Telemadrid con un montón de temas, pero eso, que cuando nos pasamos los españoles con el pan, ¿qué pan elegir? ¿Merece la pena comprar un pan de estos de masa madre que se han puesto de moda en las panaderías de especialidad que valen 10 € cada pan? ¿Cómo lo afrontas esto con los pacientes? Bueno, es verdad que la cultura del pan ya no está tanto, era más, yo creo que de nuestros abuelos, ¿eh? O sea, ahora mismo ya la gente no está tanto con el pan, se lo mojo en el desayuno, pero ya no lo de comer con pan no está tan normalizado, ¿eh? Es verdad que el pan, a ver, yo no soy de estas personas de sin gluten con gluten, sí que creo que los panes con gluten ahora mismo no es que generen celíacos, porque los datos son que solamente es un 1% de la población, pero sí que la fermentación que tienen no es la adecuada y nos inflaman bastante. O sea, un pan, por ejemplo, que compramos de estos de cadena rápida en un supermercado o en un chino que hasta lo están vendiendo, perdona, en estos, es que son panes que han fermentado nada, igual es que en 2 horas o en menos, cuando en verdad el pan necesita hasta un día y medio. Entonces, claro, un pan de masa madre que te asegura pues, que la fermentación es mucho más lenta, que es la fermentación adecuada y que tu microbiota tiene además probióticos y que tu organismo lo va a digerir mejor. Es necesario, si además no tengo igual muchos recursos económicos ahora mismo, invertir parte de mi pobre economía para comprar el supermercado en masa madre. Pues no, pero a lo mejor tampoco comerte un pan de barra de estos blancos de cadena rápida. Yo sí que me tomaría a lo mejor un pan integral, intentando, que ya tampoco a lo mejor no son tan caros, que la harina sea 100% integral o de espelta, pues por lo menos nos aseguramos que el impacto glucémico no va a ser tan alto y que además que tampoco pues, nos va a inflamar tanto, porque es que el otro es, digamos, el impacto del azúcar y aparte la poca fermentación. Y estos panes de cadena rápida normalmente no son integrales, suelen ser todos blancos. Entonces, por eso yo sería un poco la base que daría. Y también decir que, bueno, el pan lo podemos sustituir por pasta, por arroz, que es un hidrato sin más, pero que tampoco es muy interesante nutricionalmente, ¿no? Entonces, bueno, tomarlo a lo mejor en el desayuno si nos apetece en algún momento, pero que igual hay otros hidratos que podemos pues, poner en la dieta y no desplazarlos, ¿no? Por tomar pan. Muy bien, muy interesante. Verónica, pues yo vengo aquí un poco para cambiar ahora de tercio, ¿no? Ana ya ha introducido el tema de los análogos de la GLP-1, que para aquellos que no estén familiarizados con el tecnicismo, son los péptidos similares al glucagón tipo 1, que son fármacos que se han comercializado para la diabetes, como la semaglutida o la tirzepatida, y bueno, más conocidos, ¿no? Como ha dicho Ana, por sus marcas, el Ozempic, el Wegovy, y que bueno, eso, se utilizan para la diabetes tipo 2, pero también se han extendido ahora para su uso en obesidad, generalmente pues pautados por un endocrino, un especialista. El tema es que, bueno, vivimos de alguna manera un momento que está cambiando un poco las reglas en cuanto a cómo vemos todo este tema de la alimentación, el deseo, la conducta alimentaria, porque estos fármacos de alguna manera no solo actúan sobre el peso, sino que actúan sobre el apetito y sobre la sensación subjetiva de tener hambre, ¿no? Y por ende también sobre la recompensa, los impulsos de los que estamos hablando aquí. Entonces, esto abre distintas preguntas, ¿no, Verónica? Que van más allá de lo puramente metabólico, y es que, de alguna manera, tenemos algo externo que impacta directamente o modula, con todos los matices necesarios, nuestra sensación de deseo, ¿no? No los elimina, pero sí los regula desde fuera. Entonces, a mí me interesa un poco tu visión como nutricionista y preguntarte, ¿no?, que desde tu lado, ¿qué es lo que crees que a nivel social todavía no estamos entendiendo con respecto a este tipo de fármacos? Porque ha habido como un uso masivo, ¿no?, muy extendido y a veces mal utilizado de estas sustancias. Y eso, conocer un poco tu opinión, no solo en términos de lo que implica a nivel de
pérdida de peso, sino también esa transformación que decíamos de la experiencia de tener hambre, de esa recompensa o incluso de la narrativa de tener más o menos fuerza de voluntad, que es a lo que hemos vinculado siempre el tema de la alimentación. ¿Que tienes o no tienes fuerza de voluntad para resistir esos deseos? Claro, bueno, yo creo que al final va todo en lo mismo, ¿no? Que al final estamos acostumbrados a que queremos cambios de kilos, queremos cambios corporales, no queremos cambios al final de hábitos. Entonces, igual que buscamos dietas rápidas, ahora buscamos una herramienta que nos está además ayudando a perder rápido y encima es que aún más fácil, sin esfuerzo. Hombre, cuesta dinero, la única diferencia, y cuesta más que otras cosas, pero con lo otro por lo menos era como un sacrificio extremo, 2 días con una dieta de piña, pero bueno, consigo un objetivo que en cuanto dejo de hacer esa dieta de piña o en cuanto dejo de ponerme el medicamento voy a volver a él. Pero nuestro principal pensamiento es conseguir el objetivo de peso, más que conseguir cambiar hábitos. Y lo que tenemos que tener claro es que a día de hoy no hay ningún medicamento que nos cambie el metabolismo. Entonces, o cambiamos nosotros los hábitos que tenemos y así nuestro metabolismo pues va a estar en un entorno menos obesogénico, vamos a darle menos refuerzos y entonces va a estar funcionando mejor y vamos a conseguir lo que queremos, o si no van a ser todo parches, porque cosas que como un medicamento, que obviamente yo para la gente que está con obesidad y la gente que lo necesita, lo creo que es una herramienta buenísima que han sacado, porque es verdad que cuando hay que perder tantos kilos y cuando además hay mucha ansiedad, ya no es solo fuerza de voluntad, la obesidad es una enfermedad que necesita abordaje de todos los tipos, ¿no? O sea, no solamente de dieta. Entonces es una herramienta, pero porque esa persona aparte tiene concienciado que está haciendo un cambio de hábitos, que está cambiando el entorno y la forma que ha tenido de relacionarse pues, con el mundo, con la comida, que la ha llevado a estar así. Entonces, si yo no tengo en cuenta que todo esto, si no lo cambio, voy a volver a seguir así, me da igual hacer la dieta milagro, pues, pincharme la semaglutida que esté de moda o lo que quiera. O sea, eso va a ser algo que me va a ayudar a lo mejor a que si tengo tanta ansiedad que me desborda y no soy capaz de manejarlo, bueno, como me quita el hambre, pues puedo a lo mejor ponerme a comer más tranquila y sin necesidad de picotear. Pero si esto lo utilizo para comerme una hamburguesa más pequeña o menos grande, pero seguir igual, en cuanto lo deje va a ser un parche. Entonces, que Mm. tenemos que tener en cuenta que no hay milagros, que esto es una herramienta para gente que lo necesita. Es como si ahora me pincho insulina si no soy diabético. Pues bueno, a lo mejor me hace adelgazar, pero si en cuanto me deje de pinchar eso, voy a volver a engordar. O sea, la insulina es para el diabético que lo necesita y aparte tendrá que tener una dieta específica de diabético en la que tienen que controlar los hidratos. Entonces, esto es lo mismo. Y claro, como hemos visto que ha dado resultado, pues al final es un negocio, como todo. Sí, luego también se desvirtúan las cosas cuando se hacen estos usos tan masivos, ¿no? Porque como tú bien has indicado, pues hay gente que realmente lo necesita por un problema de obesidad grande, que va más allá, ¿no? De quizás este autocontrol más diario que pueda tener un porcentaje elevado de la población, pero este uso tan masivo desvirtúa, de alguna manera también banaliza o incluso estigmatiza, termina estigmatizando el uso de estas sustancias cuando realmente se necesita, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entramos a veces en unos fenómenos sociales, ahora que estamos en la era en la que todos los mensajes se amplifican y llega a toda la población de manera muy rápida. Todo esto termina desvirtuando muchas veces el uso en los casos en los que realmente se requiere. Bueno, si no me enrollo más, quizás la pregunta siguiente es tú como nutricionista, si entonces estos pacientes que utilizan los análogos de la GLP-1, ¿tú haces un tipo de intervención distinta? ¿Lo tienes en cuenta de alguna manera? ¿Cuáles serían tus prioridades a nivel de composición corporal, ¿no? En plan, masa muscular versus Sí, hombre, yo peso general, actualmente tengo grasa. solo una paciente con la que lo utilizo y que además ella tiene obesidad y está pautado por su endocrino. De hecho, tiene la receta con la seguridad social, a esa me refiero. Tiene que tener, o sea, es un medicamento. Entonces, cuando es un medicamento y tiene prescripción médica es porque tiene que ser asociado a alguna prescripción. O sea, ya no es una cosa que yo valore a lo mejor de si le cuesta más dejar de comer si no tiene un índice de masa corporal o alguna cosa asociada que de verdad lo necesite. No, por mi parte no, o sea, como profesional no se lo daría a una persona pues porque necesite perder 5 kilos y se lo pueda pagar y me lo diga y le viene bien, porque no sería ético ni moral, vamos, por lo menos bajo mi responsabilidad, porque no le estoy haciendo ningún bien. Realmente, en cuanto los quite, va a gastar el dinero que le sobre o no le sobre, pero que no le va a servir de nada. Entonces, ya te digo, la única persona que trabajo es con una y porque de verdad tiene la pauta por el endocrino, porque además es una persona que llevaba ya conmigo en consulta 1 año y habíamos bajado muy lentamente. Es verdad que ha cambiado hábitos, ha empezado y ella está muy contenta, pero esto le ha sido un empujón y le está viniendo muy bien.
Aún así, porque es que es verdad que le costaba mucho muchas veces, pues a lo mejor el venir en el autobús y dejar de pensar en comida, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto le ha controlado mucho pero estamos hablando de una persona que lo necesitaba, que está obesa, o sea, que tiene un índice de masa corporal alto, no porque sí. Eso, yo creo que el principal problema es lo que comentabais ambas, ¿no? Esta desvirtualización, yo lo llevo viendo desde hace tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues estos fármacos se usan off the record, en el entorno médico también, pues compañeros médicos que por estética, por perder un par de kilos, incluso se los autorrecetan, ¿no? Entonces, el otro día, escuchando en un congreso a compañeros hablando de este tema, me llamó la atención una cosa que, fíjate, de todo lo que se habla, porque yo creo que todos hemos escuchado muchísimo hablar de estos fármacos, todo lo bueno que tienen, todo lo malo, pero me llamó la atención una cosa que contó una compañera, y es que, claro, estaban viendo que mucha gente, sobre todo la gente que lo toma más, pues para perder esos kilillos que le sobran, no por un tema médico grave de obesidad, como decíais antes, estaban viendo que, claro, antes la gente, para verse bien, llegaba a la operación bikini, ¿no? Y entonces, bueno, pues intentaban perder peso, pero también mucho a través del deporte, ¿no? O por lo menos intentaban usar el deporte como estrategia para perder peso, aunque, bueno, no es, no es el mejor objetivo, ¿no? Pero lo que estaban viendo es que ahora mucha gente que tomaba estos fármacos, al perder esos kilillos que les sobraban y ya verse bien, decían, pues como ya estoy delgado, pues ya, ¿para qué voy a hacer deporte? Es decir, que muchas veces el tomar estos fármacos hacía que la gente hiciera aún menos deporte, ¿no? Lo cual ya entras aún en un círculo aún más vicioso y peor. Mira, yo creo que sinceramente aún menos deporte y creo que hasta peores hábitos con la alimentación, porque hasta una dieta restrictiva, por lo menos los alimentos que comían era un poco, es que yo con este tipo de perfiles que he visto a gente, pues jovencitas, o gente que le sobran 4 o 5 kilos por de cara al verano, pues a lo mejor pincharse y tomarse pues una hamburguesa más pequeña. O sea, es decir, que los cambios de hábitos ni siquiera eran de decir, bueno, pues me voy a intentar aunque sea tomar una ensalada y un filete y no me preocupo tanto de que sea más. No, no, es que ya directamente era de comida, digamos, un poco pues ultraprocesada y que no es saludable ni siquiera de continuo, ¿no? Por salud nuestra, ya ni siquiera porque subir o bajar peso. Entonces, que sí que me lo creo porque ya es total, me pincho esto y ya para que voy a hacer deporte. Al final hasta descuidamos hábitos que serían saludables independientemente de los kilos o no los kilos o lo que queramos conseguir, sino por salud nuestra. Justo, justo, no perder nunca ese tema de la salud, porque además con estos fármacos lo que se está viendo es efecto rebote, ¿no? Porque, claro, al dejarlos, no por el fármaco tanto en sí, sino porque, claro, al haber perdido masa muscular y grasa, pues luego vuelves a ganar peso más rápido porque aún tienes menos músculo, que es un poco tu metabolismo. Sí. Pero bueno, volviendo, o sea, yo creo que ya, como nos quedan, pues eso, 10 minutitos porque le hemos prometido a Verónica no robarle más de una hora, yo quería dedicar este final un poco volviendo al inicio, ¿no? A cómo empezábamos el podcast, a lo que tú te dedicas, a hacer realmente planes de alimentación que funcionen en la vida real, cómo gestionar esto, ¿no? Entonces, quería que comentásemos un poco en plan práctico, pues, cómo haces, ¿no? Para los pacientes que llegan, pues quizá, yo sé que ahora ya no se lleva la pirámide nutricional, sino que se lleva más cómo estructurar un plato, pues ¿cómo les explicas la estructura del plato, por ejemplo? Pues mira, el método el típico método del plato, ¿no? En la que, bueno, esto es bastante, además que lo podemos ver con un plato, pero también cabe ver qué plato es cada paciente, ¿no? Porque tenemos platos y platos, pero bueno, más o menos la mitad del plato. Por eso cuando hablamos de a lo mejor un bocadillo, fíjate, también era este inciso, que mucha gente me dice, no, pero yo es que en un bocadillo me lo llevo al trabajo, ya, pero tú en un bocadillo, ¿cuánta mitad de verdura te metes? Es decir, la mitad del plato debería ser verdura. Obviamente, cuando comemos de comida rápida o en algo así, nunca va a ser lo equivalente como saludable porque no vamos a tener tanta cantidad de verdura. La mitad sería verdura, ensalada. Un cuarto del plato sería de proteínas, que podemos hablar desde legumbres, carne, pollo, pescado, vamos, huevos. Y el otro cuarto sería de hidratos de carbono. Es decir, luego habrá que en este plato también ir poniendo el quesito de los hidratos un poco más amplio o menos amplio, porque hay gente que a lo mejor con ese cuarto pues por su metabolismo tan bajito, porque hace tan poquita cosa, no es que le vamos a quitar los hidratos, pero tenemos que bajar un poco más. Y hay gente que a lo mejor, como hace tanto deporte, aunque quiera bajar de peso, y a lo mejor los hombres queman muchas más calorías por genética, por metabolismo, necesitan un poquito más de aporte. Pero más o menos la estructura sería esa. Ver sobre todo cómo es tu plan de la semana, cuántas comidas haces, si llegas con hambre a cada comida, que esto es importante, porque yo veo mucha gente que a lo mejor hace 3 comidas y realmente en la cena llega muriéndose de hambre. Pues, ¿por qué no haces una merienda? Bueno, es que a veces lo que pillo, pues es más interesante a lo mejor pautarnos 4, es decir, para mi punto de vista no hay estrategias de mejor con 3 comidas, mejor con un ayuno intermitente, mejor con 5 comidas.
es lo que a ti mejor te funcione. Si a lo mejor tú haciendo 5 comidas te ayuda a mantener más la saciedad y no llegas a la cena con tanta hambre, pues haz merienda. A lo mejor el media mañana realmente por horas o porque no llegas con mucha hambre lo mantienes bien. Entonces, igual no, y hay que hacer un media mañana. Pero hay gente que a lo mejor con 3 comidas se maneja bien. O sea, un poco ver, analizar a la persona, cuáles son sus puntos débiles, cómo está deshaciendo en cada comida, cuándo es cuando peor. Porque todo el mundo sabe que mucha gente, pues por la tarde es cuando de verdad ahí me descontrolo, pues, pero tienes una merienda pautada, encima te dicen no. Claro, y ya es que ahí es lo peor de todo, porque encima yo lo que digo, que porque nuestro cerebro, bueno, yo creo que cuando encima piensas que no tienes que comer a esta hora porque no está pautado y encima te da hambre y empiezas a comer, ya es cuando empiezas a coger de todo, ya sin filtro y no. Entonces si en ese momento tienes hambre, páutate algo que además tú digas, qué guay, porque es lo que me voy a tomar a esta hora, que es mi momento de merienda y de verdad lo necesito, no lo estoy en teoría haciendo mal y no me toca hasta la cena. Entonces, bueno, pues un poco lo pauto según lo conecta cada persona, según los hábitos que tiene, según el deporte que hace, si come fuera, no come fuera. Hay mucha gente que no le gusta mucho cocinar, entonces a lo mejor los recursos, como lo que hablamos del programa de las legumbres, pues tiene siempre botes de legumbres en casa, botes de verduras en casa, verduras congeladas. Importante lo que tenemos en nuestra despensa, porque muchas veces con la mejor planificación nos puede pillar el toro, podemos estar un día loco y no es lo mismo no tener nada más que recursos, digamos, no saludables y tener que tirar de eso, que a lo mejor tener unas verduras congeladas que en un momento las saco, un bote de judías verdes, unas latas de atún, unos huevos cocidos que los puedo tener, algún paquete de pavo, es decir, o sea, tener varios alimentos, tener arroz, tener cosas que en el momento podamos hacer rápido, incluso esos botes de arroz rápidos que se ponen al microondas, que tengamos una despensa con alimentos que nos van a ayudar a que cuando vayamos a elegir, si en un momento dado no lo tenemos tan integrado, planificado, podamos tirar de ellos. Un poco Qué es bueno como, esto. claro, Sí, no sí, sé, bueno, es que como el abordaje está con la persona sí. y voy poniendo, ya te digo, pues según en lo que puedo ir mejorando, pues en el área de beber agua, que es muy importante, que hay mucha gente que tampoco bebe casi nada, entonces a lo mejor les pongo alarmas, ¿no? De cara a lo mejor en el trabajo para que se acuerden y se pongan a beber agua porque no tienen incorporado la sensación de beber. Entonces, bueno, pues vamos trabajando la hidratación, el movimiento, en las comidas, el momentos de ansiedad, si he hecho la compra, porque cuando a veces nos pasa esto de cojo lo primero que pillo, si no hay donde pillo y lo que pillo puede ser algo sano, también hay que ver por qué nos ha pasado eso, pero bueno, por lo menos que el entorno sea favorable, No, no, ¿no? eso es clave lo que decías, porque hay mucha gente, claro, el fast food se llama, o sea, los ultraprocesados se llaman, o sea, nos apetecen tanto, obviamente, por ese, ¿cómo le llaman? El bliss point, ¿no? Ese punto Sí, maravilloso de grasa, azúcar, sal, etcétera, pero también porque son muy fáciles. Llegas a un día reventado y, claro, cualquiera se pone a hacerse un puchero. Lo que te apetece es abrir un paquete. Entonces, yo, por ejemplo, ahí siempre digo, oye, que también la fruta es fast food. Por ejemplo, abrir un plátano no cuesta nada, etcétera. O claro. sea, que hay. Y Unos estos frutos trucos. secos que se pueden tener, muchas veces un bote de pimientos, un bote de bonito, una ensalada de pimientos con bonito en una noche, eso está rico. Entonces me refiero que hay muchísimos platos rápidos que si el paciente ya los tiene como escritos, que sabe cuáles son, recursos rápidos, y tiene esa lista en su despensa, pues va a tirar de ellos que a lo mejor ni se los ha planteado porque no, pues no lo ha pensado. Igual va al restaurante, se lo ponen y lo ve, pero en casa como está acostumbrado, pues eso, a ir un poco más rápido, a coger algo ya precocinado y rápido, pero bueno, eso hay que un poco educar en ese, abrir un poco más la mente, ¿no? Que realmente luego les gusta, ¿eh? Muchas cosas así. Claro. Oye, pues ya que estamos con cosas prácticas, para terminar el episodio con trucos prácticos, yo, por ejemplo, en consulta pues me funciona mucho, hay cosas que noto que me funcionan, ¿no? Pues decirle a los pacientes, ten siempre un bote de crema fresquita en la nevera, porque el picor, o sea, la piel es muy tonta, le cuesta mucho transmitir picor y frío a la vez. Entonces, noto que son trucos que luego que la gente, parecen tonterías, que los dermas o los nutricionistas en vuestro caso sabéis, pero que la gente no sabe tanto. Entonces, ¿hay algunas trucos así que tú veas que resulta muy útil para los pacientes? Pues a la hora de calcular la cantidad de frutos secos, lo del el puño cerrado, que creo que te lo he escuchado alguna vez, o ¿hay algo Sí. así que tú digas a los pacientes que quieras compartir, que te funcionen? Bueno, normalmente lo de los frutos secos, para mí recursos estratégicos es que siempre tengan también frutos secos, incluso la onza de chocolate cero, o sea, Ah, perdona, cero. No soy nada partidaria de los productos light, también lo digo, ni edulcorados, o sea, prefiero que se lo tomen natural y que se tomen uno, creo que además mantiene más la saciedad, pero bueno, la onza de chocolate me refería cacao al 90%, al 95%, incluso al 85%. Creo que eso también viene muy bien porque muchas veces eso entre horas
les activa, porque es verdad que el cacao también es como el café, nos da activación y también les corta saciedad y les apetece ese momento dulce. Entonces, bueno, pues yo sí que... ¿Cuánto es la cantidad? Pues 1 onza, 2 más o menos. Qué bueno. Eso, trucos así siempre vienen muy bien. ¿Y alguna guía sencilla que les digas ya al paciente a la hora de, pues eso, cuando te piden alguna aplicación, has dicho que no trabajas con nada, yo igual, yo les digo que la aplicación Yuka, todas estas cosas de ver qué cosméticos son buenos o malos, nada, pero claro, ahora últimamente, como están proliferando tanto, por ejemplo, todas estas aplicaciones de inteligencia artificial para hacerle una foto a tu plato y que te diga un poco si realmente está bien de macros, las calorías que tiene ese plato, ¿eso realmente crees que tiene sentido, funciona, lo recomendarías? Pero es que está bien de macros para quién y para qué, ¿sabes? O sea, Claro, prefiero, claro, o sea, a lo mejor sí está bien de macros de que es un alimento rico en proteína, como de verdad te dice la etiqueta, pero ¿cuántas proteínas necesitas tú? O sea, te quiero decir, o sea, que no sé, que creo que para qué les lleva esa información que a lo mejor no saben manejar, porque realmente sí, o sea, evidentemente no hace falta que se la hace, porque ahora hay 1000 aplicaciones en las que prueba las calorías que tiene todo y las proteínas lo que tiene todo. Pero ¿cuántas proteínas necesitas? O sea, sí que a lo mejor les puedo explicar según cada determinado momento. Por ejemplo, después de entrenar, que era también esto muy adicción de las proteínas, mucha gente se hacía fotos de tiene este batido y yo después X proteínas. No, y mucha gente no se da cuenta que después de entrenar hay que tomar hidratos también. Entonces, claro, pero tampoco les voy a decir que tienen que ver exactamente esa cantidad de hidratos. Les puedo mandar equivalencias, pero sí que se lo puedo dar, pero no sé, no tengo el sistema de trabajo más de educación de lo que hay que tomar en cada momento y de qué nutrientes hay que tomar en cada momento y las cantidades que ellos necesitan, pero no por alimentos o porque los miran. Porque además es que me parece hacerlo muy dependiente, ¿no? De algo que es tan sencillo como es comer. O sí, sea, al totalmente. final estamos dando una importancia, vamos a ir ahí midiendo todo con fotos, no me gusta tampoco esa obsesión, ¿no? No. Qué bueno este matiz. A mí me pasa lo mismo les digo a los pacientes con todas estas aplicaciones de skincare, etcétera. O sea, Es que que ya que totalmente. delegas, ¿no? Ya que tomas la mano de un profesional y ya que le das eso, pues relájate, ¿no? Porque es que si no también es como, yo creo que muy pendientes, ¿no? Y mucho control. Yo creo que Sí. eso no, desde mi punto de vista no creo que ayude, pero por lo menos para mí no me gusta mandarlo. Pues ya habéis visto que cuánta sabiduría tiene Vero, se nota más de 20 años ejerciendo. Me ha gustado eso, no lo sabía, lo de que fuiste de la primera promoción Sí, de la carrera de nutrición. A mí me ha encantado, me quedo con muchas ideas. La primera, que la nutrición no es un reto de 30 días, sino una habilidad para toda la vida, una carrera de fondo, y mejor hacer esa carrera acompañado porque vas a llegar mucho más lejos. En este caso, con nutricionistas como Verónica. Y sobre todo que estamos viviendo un cambio enorme, ¿no? A nivel poblacional, pues entre los análogos de la GLP-1, todas esas aplicaciones de las que hemos hablado, esta nueva visión centrada más en la masa muscular y la recomposición corporal, entonces que necesitamos sin duda un acompañamiento con profesionales como tú cerca. O sea que yo, vamos, a todos sugerirles que por favor sigáis a Verónica Chacín, ahora recordamos tu Instagram, y que os veáis todos los vídeos de todas sus intervenciones en Telemadrid, porque es que da bueno, gusto lo que yo he aprendido con esta mujer, y que si tenéis cualquier duda, pues que pidáis cita en su consulta. Así que por mi parte, Vero, no supongo que Rosa querrá también decirte algo. Muchas gracias por aceptar la invitación y por todo lo que he aprendido. gracias a Sin duda, vosotras. Verónica. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una entrevista, ¿no? Como muy nutrida, valga la redundancia. Y nada, yo añadir que al final, efectivamente, todo depende de un equilibrio, ¿no? Y que muchas veces, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero que el estrés y el ir con prisas nos dificulta todo el proceso, con lo cual este abordaje así muy general, ¿no? Que no solo nos centremos en el síntoma, en poner todo el foco en una única cosa, no nos va a ayudar si no tenemos una vida ordenada, ¿no? Con lo cual ordenar de los pies a la cabeza, de la piel a la cabeza, todo lo que es nuestro día a día, porque todo lo que ordenemos ahí pues nos va a ayudar a ese autocontrol y a comer de una manera menos impulsiva. Pero nada más, que con esto agradecer tu tiempo y tu presencia y nada, que todos los que nos acompañan y nos escuchan hoy pues nos dejen sus mensajitos, sus estrellitas y que compartan este episodio con todos aquellos que crean que lo pueden necesitar. Gracias. Gracias a ti, Vero, y aprovecho para recordaros su Instagram, @Verónica_, ahí está la clave, Chacín con Z, ¿vale? Un abrazo, Vero, muchas gracias. Gracias.